Hola, profesor. Gracias por darme este espacio para contar lo que viví. Nunca pensé que algún día me atrevería a relatarlo, pero sé que si alguien puede escucharme sin juzgarme, eres tú. Mi nombre no importa, pero puedo decirte que nací y crecí en Mexicali, Baja California, y desde que era adolescente escuché las historias de la carretera La Rumorosa. Esa franja de asfalto en medio de la sierra, famosa por sus curvas imposibles, los accidentes fatales y, sobre todo, las leyendas. Quienes la conocen saben que no es una carretera cualquiera. La Rumorosa parece respirar, como si la propia tierra se quejara en las noches. El viento silba con tanta fuerza que uno cree escuchar voces escondidas entre las rocas, y más de un trailero asegura haber visto figuras caminando por los riscos, justo antes de perder el control y volcarse. Pero lo que yo viví fue diferente. Fue algo que hasta hoy me persigue, porque sé que esa cosa que vi, esa mujer que no era mujer, me estaba esperando. Era octubre del 2014. Tenía que viajar de madrugada desde Mexicali hasta Tijuana por motivos de trabajo. Normalmente evitaba la Rumorosa de noche, porque todos sabemos lo peligrosa que es, pero el tiempo me jugó en contra y no tuve otra opción. Cargué el carro con suficiente gasolina, revisé las llantas y me mentalicé. Solo era cuestión de manejar con cuidado. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando tomé el tramo de subida. No había casi tráfico, apenas un par de luces lejanas de trailers que parecían luciérnagas trepando por el abismo. El viento golpeaba con violencia el coche y el eco de las ráfagas parecía susurrar cosas que no quería entender. Subí el volumen del estéreo para distraerme, pero ni la música podía contra esa sensación de que alguien me observaba desde los matorrales, desde las piedras, desde la misma oscuridad. La primera hora fue tranquila, aunque cada curva me hacía sudar frío. Había tramos en los que el abismo se abría tan profundo que con solo mirar hacia un costado sentía vértigo. Todo cambió en una de esas curvas cerradas. De repente, en el filo del camino iluminada por mis faros, vi a una mujer parada. Llevaba un vestido largo y negro que el viento agitaba como si fueran alas, y su cabello, también oscuro, le cubría el rostro. Me sobresalté tanto que casi pierdo el control. Frené de golpe y el carro derrapó unos metros hasta detenerse a unos pasos de donde estaba esa figura. Lo más extraño fue que no se movió, ni un gesto, ni un paso hacia atrás, nada. Solo permaneció allí, inmóvil, como si me esperara. Bajé la ventanilla con el corazón latiéndome a 1000 por hora y alcancé a decir: ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda? El viento me devolvió mi propia voz deformada. La mujer levantó lentamente la cabeza y pude verle el rostro. No tenía ojos. O al menos, donde deberían estar solo había 2 cuencas negras que parecían sangrar oscuridad. Sentí que todo el aire me faltaba y apreté el acelerador. El carro rugió cuesta arriba, y durante varios minutos no miré por los espejos retrovisores porque temía verla corriendo detrás de mí. Pensé que quizá había sido una alucinación, producto del cansancio o del miedo que todos llevamos al cruzar la Rumorosa. Pero mientras avanzaba, algo más sucedió. El aire dentro del coche empezó a oler raro, como a tierra húmeda y azufre. Bajé un poco la velocidad y de pronto escuché un golpeteo en el techo, como si algo hubiera caído encima. No, no puede ser, murmuré temblando. Volví a escuchar ese sonido, esta vez acompañado de un repiqueteo de uñas o garras arañando la lámina. Sentí un peso sobre el coche como si alguien estuviera encaramado en el toldo. Me armé de valor y miré por el retrovisor interior. Solo vi oscuridad. Pero entonces, sin previo aviso, una mano huesuda con uñas larguísimas golpeó el parabrisas desde arriba, como si quisiera romperlo. Pegué un grito, giré el volante con brusquedad y casi me salgo de la carretera. El carro se tambaleó y logré estabilizarlo de milagro. Volví a acelerar, convencido de que debía salir de ahí cuanto antes. A los pocos kilómetros la carretera se abrió en un tramo recto, y allí, en medio del asfalto, la vi otra vez. Esa mujer, o lo que fuera, esta vez estaba de espaldas, con los brazos extendidos hacia los costados. El viento agitaba su vestido como un manto, y yo frené de golpe, incapaz de pasar sobre ella. El coche se detuvo a escasos metros y entonces, con una lentitud antinatural, giró la cabeza.
Su cuello crujió como ramas secas y sus cuencas vacías me miraron directamente. Su boca se abrió y lo que salió de allí no fue un grito humano. Fue un chillido agudo, como de animal herido mezclado con voces de niños llorando y un murmullo en un idioma que no entendí. Mis manos sudaban en el volante y en ese instante supe que estaba frente a una bruja. No esas que vemos en los cuentos, sino algo más antiguo, más oscuro, algo que pertenecía a la sierra y que había decidido mostrarse a mí. De repente, dio un salto imposible, como si flotara, y cayó sobre el cofre del carro. Sus garras arañaban el parabrisas, dejando marcas profundas en el vidrio, mientras su rostro sin ojos se pegaba al cristal. Yo solo gritaba y apretaba el acelerador, conduciendo con ella encima. El carro temblaba con cada golpe que daba, hasta que en un momento se lanzó hacia un costado y desapareció entre los riscos. Seguí manejando sin detenerme, con el corazón a punto de estallar. No sé cuánto tiempo pasó, pero al fin llegué al tramo donde la carretera conecta de nuevo con la autopista hacia Tecate. Allí había más luces, más autos, y sentí como si volviera al mundo de los vivos. Me estacioné en una gasolinera y bajé del coche. Mis manos no dejaban de temblar y el olor a azufre seguía impregnado en mi ropa. Al revisar el carro, casi me desmayo. El cofre y el parabrisas estaban llenos de arañazos profundos, como si un animal enorme hubiera intentado desgarrarlos. El despachador de la gasolinera me miró extrañado y me preguntó si había chocado con algún animal. Yo solo moví la cabeza y pagué en silencio. No podía explicar lo que había pasado. Pensé que ahí terminaba todo, pero estaba equivocado. Esa noche, al llegar a Tijuana, me hospedé en un pequeño hotel para descansar. Apagué las luces y me dejé caer en la cama, agotado. Pero justo cuando estaba por dormirme, escuché algo. Un susurro. Al principio creí que venía de la ventana, como el viento que se colaba entre las rendijas, pero poco a poco se volvió más claro. Era la misma voz que había escuchado en la carretera, ese murmullo de palabras en un idioma extraño. Abrí los ojos y en la penumbra del cuarto vi una sombra parada en la esquina, junto al armario. Alta, con un vestido largo que se agitaba como si el viento aún la envolviera. No me atreví a moverme ni a gritar. Cerré los ojos con fuerza, recé lo poco que me sabía, y cuando los abrí de nuevo, ya no estaba. Al día siguiente, al salir del hotel, encontré en la puerta del cuarto plumas negras esparcidas por el piso, como si un ave hubiera chocado allí. Desde entonces, no volví a viajar de noche por la Rumorosa. Nunca. Y cada vez que paso de día, acelero al máximo en los tramos más solitarios, porque siento que esa bruja sigue allí, esperando el momento de volver a aparecerse. Algunos amigos traileros me han contado cosas similares, que una mujer sin ojos les ha salido al paso, que escuchan golpes en la cabina, o que algo se les sube encima del tráiler en plena madrugada. Sé que no estoy loco, porque demasiada gente ha visto lo mismo. Yo tuve la suerte de escapar aquella vez. Pero cada octubre, cuando se acerca la fecha de ese viaje, sueño con ella. Sueño que me espera a un costado del camino, con los brazos extendidos y la boca abierta en ese chillido imposible. No sé cuánto tiempo más pueda escapar. Hola, profesor. Le agradezco mucho que me permita contar lo que me pasó en la Rumorosa. No sé cómo ponerlo en palabras, porque cuando uno habla de fantasmas, de espíritus, la gente suele reírse, como si fueran cuentos para asustar niños. Pero lo que viví esa madrugada fue demasiado real. Tan real que todavía me cuesta manejar de noche sin sentir que alguien me acompaña en el asiento trasero. Fue en diciembre del 2017. Había ido a visitar a mis padres en Mexicali y, por cuestiones de trabajo, tenía que regresar a Ensenada esa misma noche. Mi esposa me había pedido que me quedara a dormir allá y regresara de día, pero me sentía confiado. Tomé mi coche, revisé la gasolina y me lancé al camino cerca de la medianoche. La Rumorosa me recibió con ese viento que parece cuchilladas de aire. El eco en la sierra era tan fuerte que a veces creía escuchar voces, como si las montañas hablaran. Pero lo más inquietante era el silencio entre ráfaga y ráfaga. Un silencio espeso, pesado,
que me ponía los pelos de punta. El primer tramo lo pasé tranquilo, solo concentrado en manejar con cuidado. Pero, al llegar a una curva cerrada, vi algo que me heló la sangre. A un costado de la carretera, iluminado por mis faros, estaba un hombre parado. Vestía ropa vieja, desgarrada, como de otra época. Su sombrero estaba ladeado y parecía tener manchas oscuras en la camisa. Lo raro fue que no se movió. No hizo la señal de pedir ayuda ni caminó hacia mí. Solo se quedó inmóvil, con la cabeza agachada, como esperando. Frené un poco, pero cuando el coche estuvo a escasos metros, desapareció. Literalmente. No se escondió entre las piedras ni se perdió en la oscuridad. Simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Me quedé paralizado unos segundos, con las manos temblando en el volante. Me repetí que debía ser un juego de luces, una ilusión por el cansancio. Sin embargo, el corazón me latía como si hubiera visto al mismo diablo. Seguí manejando, pero la sensación de que algo no estaba bien me acompañaba. Y pronto descubrí que no estaba equivocado. En otra curva, vi a una mujer sentada en una roca, con un vestido blanco manchado y el cabello cubriéndole el rostro. Sus piernas colgaban hacia el abismo y sus manos parecían ensangrentadas. Frené en seco, el coche rechinó y, en el instante en que volví a mirar hacia la roca, ya no estaba. Lo peor fue que apenas avancé unos metros, el espejo retrovisor me mostró algo imposible. La misma mujer iba sentada en el asiento trasero, mirándome con la cabeza ladeada. Pegué un grito, casi pierdo el control del coche. Giré el volante con tanta fuerza que choqué contra el barandal de seguridad. Por poco me voy al vacío. Cuando miré otra vez al retrovisor, ya no había nadie, solo mi propio rostro desencajado. Conduje el resto del tramo con el estómago hecho un nudo, pero lo más terrorífico apenas estaba por venir. A mitad de la carretera, cuando todo era oscuridad y viento, empecé a escuchar voces dentro del carro. Voces susurrando mi nombre, primero despacio, luego cada vez más fuerte. Ven con nosotros. Ya estás muerto. No mires atrás. El aire dentro del coche se volvió helado. Podía ver mi propio aliento en la oscuridad, y de pronto el estéreo se encendió solo, emitiendo un ruido extraño, como estática mezclada con gritos. Golpeé la consola, apagué todo, pero las voces no paraban. Hasta que, en un momento de desesperación, grité: «¡Déjenme en paz!» Y el silencio regresó. Pensé que lo peor había pasado hasta que vi a lo lejos lo que parecía un accidente, un carro destrozado en medio del camino, con humo saliendo del cofre. Frené instintivamente y me orillé para ayudar. Corrí hacia el vehículo, pero algo estaba mal. Las placas eran viejísimas, de un modelo que ya no circulaba. Dentro del coche vi a una familia entera, inmóvil, cubierta de sangre. Una mujer con 2 niños abrazados en el asiento trasero, y un hombre al volante, con la cabeza destrozada contra el parabrisas. Sentí un nudo en la garganta. Saqué el celular para pedir ayuda, pero cuando levanté la vista ya no había nada. Ni coche, ni humo, ni cadáveres. Solo el camino vacío y el viento rugiendo. Me quedé allí, parado en la carretera desierta, con la sensación de que los muertos me habían mostrado su tragedia. Manejé el resto del camino rezando en silencio, con las manos rígidas en el volante y los ojos fijos en el asfalto. Cada sombra parecía esconder un rostro. Cada ráfaga de viento traía lamentos. Cuando al fin llegué a Tecate, me detuve en una tienda de 24 horas. Entré temblando, pedí un café y me senté en una mesa. El cajero me miró raro y me preguntó si estaba bien. Yo no pude responder. Lo único que hice fue mirar mi coche por la ventana. Y allí, en el cristal trasero empañado, había manos marcadas desde dentro, como si alguien hubiera estado pegado al vidrio durante todo el trayecto. No sé qué son esas presencias en la Rumorosa. Algunos dicen que son las almas de los que murieron en accidentes. Otros aseguran que son demonios que toman forma de personas para engañarte. Lo único que sé es que yo las vi, las escuché, y casi me llevan con ellas. Hasta hoy, cada vez que paso de día por ese tramo, bajo la mirada y evito los espejos, porque tengo miedo de volver a ver a la mujer de vestido blanco, sentada atrás, esperando que la lleve al lugar donde murió.
Hola, profesor. Antes de empezar quiero agradecerle este espacio. He guardado lo que voy a contar durante años, porque nadie me cree cuando lo menciono. Algunos dicen que soñé, que fue un espejismo provocado por el cansancio o el calor del día. Pero yo sé lo que vi, y sé que no fue una ilusión. En la carretera de La Rumorosa me topé con algo que no debería existir. Una ciudad entera, fantasmagórica, que apareció de la nada y desapareció igual de rápido. Era junio del 2019. Yo viajaba de Mexicali hacia Tecate acompañado de un primo. Íbamos de día, como a las 5 de la tarde. El sol caía a plomo sobre las piedras y el aire se movía en ráfagas que levantaban polvo. Mi primo manejaba y yo iba en el asiento del copiloto, conversando para que el trayecto se nos hiciera más ligero. La Rumorosa siempre impone respeto, con sus riscos, sus curvas cerradas y esa sensación de que el paisaje no tiene fin. De pronto, al dar una curva amplia, el camino se abrió hacia un vallecito y lo vimos. Una ciudad completa, extendida frente a nosotros. Era imposible. Allí, en medio de la sierra desierta, se alzaban calles empedradas, casas de 2 pisos con balcones de hierro forjado, una iglesia con campanario y hasta un mercado al aire libre, todo iluminado por la luz del atardecer. No eran ruinas, ni construcciones abandonadas. Era una ciudad viva. Podíamos ver gente caminando, vendedores ofreciendo mercancías, niños corriendo. El bullicio llegaba hasta nosotros como un murmullo lejano mezclado con el viento. ¿Tú también lo estás viendo?, me preguntó mi primo, con la voz temblorosa. Asentí en silencio. Ambos sabíamos que eso no podía estar allí. Conducimos más despacio, tratando de entender. La carretera parecía conducir directamente hacia el centro de esa ciudad. Poco a poco los autos que venían delante comenzaron a desaparecer al entrar en ella. Ninguno salió del otro lado. Nos miramos y, sin hablarlo, seguimos. En cuestión de segundos, dejamos atrás la montaña y nos encontramos circulando por una calle adoquinada. A los lados había faroles antiguos encendidos, como si fuera de noche, aunque el sol aún brillaba sobre la sierra. La gente nos miraba al pasar, pero sus ojos, había algo extraño en ellos. Eran opacos, sin brillo, como si estuvieran vacíos. Nos detuvimos frente a lo que parecía un mercado. Decenas de puestos ofrecían frutas, carnes y objetos de barro, pero al acercarnos nos dimos cuenta de que los alimentos estaban podridos, llenos de gusanos, y el olor era insoportable. Una mujer se nos acercó. Tenía la piel muy pálida, casi grisácea, y los labios agrietados. «Bienvenidos a nuestra ciudad», dijo con una sonrisa torcida. «Aquí nadie se va». Mi primo encendió de inmediato el coche y gritó: «¡Súbete! ¡Vámonos ya!». Subí corriendo y cuando miré hacia atrás toda la gente del mercado nos observaba fija, inmóvil, con esa misma sonrisa muerta. Aceleramos por las calles empedradas, buscando la salida hacia la carretera. Pero cada calle que tomábamos nos llevaba a otra plaza, a otra iglesia, a otro callejón. Era como si la ciudad cambiara para no dejarnos salir. El murmullo de la gente se volvió un grito unísono, un canto extraño en un idioma desconocido. Desde las ventanas y balcones comenzaron a lanzarnos objetos: piedras, frutas podridas, trozos de madera. «¡Nos quieren atrapar!», gritó mi primo girando el volante con desesperación. Yo miraba por el espejo retrovisor y lo que vi me paralizó. La ciudad entera venía detrás de nosotros. Cientos de figuras corriendo, arrastrándose, con los ojos vacíos, extendiendo las manos como si quisieran arrancarnos del coche. En un último intento tomamos una curva cerrada y, de golpe, todo cambió. El empedrado desapareció bajo las llantas y volvimos a estar en la carretera de La Rumorosa. Atrás no había nada, ni ciudad, ni gente, ni mercado. Solo las montañas áridas y el eco del viento. Nos detuvimos en seco a un costado. Bajamos del coche y respiramos como si hubiéramos escapado del infierno. Nos miramos sin saber qué decir. Pero al revisar el auto encontramos algo que aún me hiela la sangre. El parabrisas estaba lleno de manos marcadas, impresas en la suciedad, como si decenas de personas lo hubieran tocado al mismo tiempo. Hasta el día de hoy, mi primo y yo no hablamos mucho de lo que pasó. Sabemos que lo vivimos juntos,
que no fue un sueño ni un espejismo. Preguntamos a otros conocidos y nadie ha escuchado hablar de una ciudad en ese tramo de la Rumorosa. Algunos ancianos de la región mencionan que en tiempos antiguos existió un pueblo en esas montañas, pero que fue destruido por un incendio y jamás se reconstruyó. Yo creo que lo que vimos fue una especie de reflejo, una ciudad atrapada en el tiempo, condenada a repetirse para siempre. Una ciudad donde los muertos siguen habitando, esperando que los vivos crucen sus calles para quedarse con ellos. No sé por qué nos dejaron escapar, pero cada vez que viajo por la Rumorosa, siento que en cualquier momento las montañas volverán a abrirse y esa ciudad me estará esperando de nuevo. Hola, profesor. Lo que voy a contarte sucedió hace varios años, pero aún lo recuerdo con una claridad aterradora. No he podido borrar de mi mente aquella noche en la Rumorosa, y menos aún la mirada de esa muchacha que subió a mi coche pidiéndome un aventón. Era noviembre del 2012. Yo venía de trabajar en Mexicali y tenía que llegar a Tijuana. Era tarde, pasaban de las 11 de la noche, y aunque siempre prefería manejar de día, el trabajo no me dejó opción. Todos los que vivimos en Baja sabemos que la Rumorosa de noche es un riesgo, no solo por sus curvas imposibles, sino por lo que se dice de ella. Los muertos que se aparecen, las sombras que caminan entre las piedras y esa sensación de que la carretera tiene vida propia. Pero yo me sentía confiado. A medio camino, cuando el aire golpeaba con más fuerza y la luna iluminaba apenas las piedras, la vi. Era una joven, parada a un costado del camino. Vestía un vestido claro, como de fiesta, y llevaba en la mano un pequeño bolso. Me hizo la señal de alto con desesperación. Frené y bajé un poco la ventanilla. «¿Qué hace aquí a estas horas?», me pregunté. «Por favor, ¿puede llevarme?» «Voy hacia Tecate. Mi casa está ahí», me dijo con una voz suave, pero con un tono de urgencia que no supe ignorar. Miré alrededor. No había ningún auto ni señales de que alguien más estuviera con ella. Dudé un momento, pero al final abrí la puerta. «Súbete, te acercaré». Ella me sonrió, agradecida, y se acomodó en el asiento del copiloto. Su perfume era dulce, como a flores recién cortadas. Mientras avanzábamos, hablamos un poco. Me contó que había ido a una fiesta con unos amigos, pero que se había retrasado y que la habían dejado sola en la carretera. «Mis papás deben estar preocupados», dijo con un suspiro. «No quiero que me regañen». Le pregunté su nombre y me lo dijo, aunque prefiero no repetirlo aquí. Era un nombre común, de esos que cualquiera podría tener. Durante un rato todo pareció normal, pero había algo extraño. El aire dentro del coche estaba helado, a pesar de que afuera hacía calor. Además, cada vez que la miraba de reojo, parecía más pálida, como si la luz de la luna se reflejara demasiado en su piel. Al llegar a la entrada de Tecate, ella me pidió que la dejara frente a una casa pintada de blanco, con un pequeño jardín. «Aquí vivo. Muchas gracias», me dijo con una sonrisa. Se bajó, cerró la puerta suavemente y caminó hacia la entrada. Yo la seguí con la mirada hasta que la vi abrir la reja y entrar. Suspiré aliviado. Pensé que había hecho una buena acción aquella noche, pero lo que pasó después me dejó helado. Unos días después tuve que volver a Tecate por trabajo. Pasé frente a la misma casa, reconocí el jardín y decidí detenerme. Pensé en preguntar por la muchacha, solo para confirmar que había llegado bien aquella noche. Toqué la puerta. Una mujer mayor me abrió. «Disculpe», le dije. «Hace unos días traje a su hija en mi coche. La dejé aquí en la madrugada. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien». La mujer me miró confundida y luego con tristeza. «Se equivoca, joven. Mi hija murió hace 3 años. Sentí que el estómago se me iba al suelo». «No, no puede ser», murmuré. «Yo la llevé hasta aquí y hablé con ella». La señora negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Cada año, en el día de su muerte, alguien viene a decirme lo mismo, que la recogieron en la Rumorosa, que la trajeron hasta la casa, y siempre es el mismo día, su aniversario luctuoso. Ella intenta volver a casa». No supe qué responder. Me alejé tambaleando, con la piel de gallina. Al subir al coche vi en el asiento del copiloto algo que me hizo temblar aún más.
el pequeño bolso que llevaba la muchacha. Lo tomé con manos temblorosas. Dentro había un pañuelo bordado con sus iniciales. Quise devolvérselo a la señora, pero cuando regresé a tocar la puerta, la casa estaba cerrada y ya nadie salió a atenderme. Desde entonces, cada vez que paso por la Rumorosa en noviembre, bajo la velocidad y miro hacia los costados del camino, temiendo verla otra vez, con su vestido claro, levantando la mano para que la lleve a casa. No sé si algún día logre descansar, o si está condenada a repetir ese viaje por toda la eternidad. Lo único que sé es que yo la llevé, y que por un momento los muertos viajaron conmigo,